Bueno, vamos a iniciar definiendo algunas cuestiones para que tengamos el concepto. Vamos a estudiar la geometría. Decimos que la geometría es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades intrínsecas de las figuras, la forma de las figuras geométricas, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de la geometría, si la geometría estudia las figuras contenidas en un plano, en una hoja de papel, por ejemplo, estaríamos hablando de dos dimensiones, el largo y el ancho, ¿verdad? Y a esta geometría de dos dimensiones nosotros le vamos a llamar geometría plana. Aquí le llamamos geometría plana a la geometría de dos dimensiones. Y si es de dos dimensiones, es esta que estudia la geometría elemental porque está contenida en un plano. Pero si esta geometría estudia cuerpos geométricos, es decir, cuerpos en tres dimensiones, se llama geometría del espacio. ¿Qué es la geometría del espacio? Aquella que estudia los cuerpos en sus tres dimensiones. Ahora, hay otras geometrías. Entre estas geometrías tenemos la geometría analítica, la geometría descriptiva, la geometría proyectiva y otras geometrías, geometría analítica, geometría descriptiva y geometría proyectiva. Son otras geometrías que tienen que ver siempre con nuestra geometría. Dentro de estas figuras que estudia la geometría que acabamos de estudiar, en la geometría en dos planos, vamos a estudiar los triángulos. Decimos que los triángulos es la porción del plano limitada por tres rectas que se cortan 2 a 2. ¿Qué es un triángulo? Es la porción del plano limitado por tres rectas que se cortan 2 a 2. Aquí tenemos ejemplos. Este es un triángulo escaleno, un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuángulo. Estos son ejemplos de triángulos. Ahora, la característica principal son sus elementos, que son: todo triángulo tiene tres ángulos, tres lados y tres vértices. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Los elementos de un triángulo son tres ángulos, tres lados y tres vértices. De nuevo, ¿cuáles son los elementos de un triángulo? Son tres ángulos, tres lados y tres vértices. Ahora, los vértices los vamos a anotar aquí y están representados por la letra mayúscula A, B y C. La letra mayúscula A está sobre el vértice A, este es otro vértice y este es otro vértice. Las letras de los vértices son mayúsculas. Ahora, los lados van a tener letras minúsculas. Si yo tengo A, B, C, en esta dirección he colocado las letras. De acuerdo. A, B y C. Mayúscula. Las letras mayúsculas están sobre los vértices. Las letras minúsculas están sobre los lados. Entre la A y la B, si es un juego de tres letras A, B, C, ¿qué letra no está entre A y B? Está la C. De B a C, la letra que no está es la A, pero A minúscula. Y entre la A y la C, o la C y la A, está la B minúscula. ¿Qué representan las letras minúsculas? Representan los lados. Pero también es una forma estándar de decir esto que está acá entre los vértices son los ángulos. Y los ángulos están representados por la letra del lado. Ejemplo, este ángulo de aquí tiene este lado. ¿De acuerdo? Este es el ángulo y este es el lado respectivo de este ángulo. El lado respectivo de este ángulo es el lado C. Por eso el ángulo puede ser C, aunque podríamos poner letras griegas como alfa, beta, phi, sigma u otras letras. Repitiendo la idea. Este es un ángulo, este es un ángulo y este es un ángulo. Juntos estos tres ángulos suman 180 grados. Repito, la suma de los ángulos internos es 180 grados. ¿Por qué coloqué la letra A? Porque esta letra A corresponde a su lado respectivo. ¿Por qué coloqué esta letra C aquí? Porque la C corresponde a su lado respectivo y los lados son minúsculas. ¿Por qué coloqué esta B aquí? Porque la B tiene su lado respectivo, que es B, y va en forma minúscula.
Veamos en el triángulo equilátero. Se repite la misma idea. Note, A, B y C son los vértices. La letra que falta entre A y B de esa triada es C. Entre B y C es A y entre A y C es B. Este ángulo C escribí en misma forma de lado. La letra B pertenece al mismo ángulo. Entonces este es el ángulo y este es su lado respectivo. Este es su ángulo y este es su lado respectivo. Este es su ángulo y este es su lado respectivo. Lo mismo en el triángulo rectángulo. Note usted A, B, C. Entre A y B falta la C. Entre A y C falta la B. Y entre la B y la C mayúscula está la A minúscula. La A la colocamos en este ángulo respectivo. B aquí y C en esta forma. De esa manera hemos dicho sobre los triángulos, ¿verdad? Los triángulos pertenecen a la geometría elemental. ¿Y qué es triángulo? Es la porción del plano limitada por tres rectas que se cortan 2 a 2. Perfecto, este es el tema básico del triángulo.